Muy buenas noches, Dios los bendiga. En esta oportunidad eh, eh, vamos a dar lectura de la palabra de Dios en Lucas capítulo 12. Hoy, 5 de marzo del 2026. En sí la lectura el día de hoy está bastante buena y más que nada para despojarse de sí mismo y para tener dependencia de Dios. Hoy vamos a hablar sobre la levadura de los fariseos también. Ánimos en todo. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Antes de eso vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso que estás en los cielos, gracias, muchas gracias por tu palabra que ha llegado a nuestras manos. Gracias, Señor Dios, por permitir también que exista la tecnología para poder, Señor, interceder el uno por el otro, para poder orar por mis semejantes, para poder, Señor, llevar tu palabra, Señor, a través de este medio. Gracias, poderoso Dios. Sé tú, Señor, mi guía, Señor, en esta lectura de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Partamos por la levadura. ¿Qué entendemos por levadura? Un microorganismo, ¿sí? Un microorganismo y... A ver, entonces vamos a ver, dice... Y en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en la azotea. Vamos por acá, primero por esta parte a que se refiere Dios, a que se refiere Jesús, cuando dice, guardaos de la levadura de los fariseos. Dicen que había mucha gente ahí, tanto que no podían ni moverse muy bien. Y vemos ahí en el versículo 1, dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Se está hablando de una metáfora, ¿no? Cuídense de los fariseos, no, cuídense del pecado de los fariseos, que es la hipocresía. Ahora, ahora, ahora la levadura hace que todo también se contamine, ¿no? Entonces hace que todo la levadura se expanda, por ejemplo, la levadura del pan, ¿no? Si hay levadura en el pan, hace que toda la masa se llene de levadura. Entonces es como decir, este pecado es contagioso, este pecado es contaminante, ¿no? Por eso dice, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Cuídense de ese tipo de pecado. Ahora dice, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse. Es decir, que los fariseos escondían un pecado, pero escondían de lo que hacían. Pero todo eso de ahí va a ser descubierto, va a salir a la luz. Es decir, hermano, si en lo que tú estés, ¿no? Aléjate de ese pecado, porque si no, va a salir a la luz. No seas hipócrita, porque los fariseos predicaban con hipocresía. Bueno, continuamos con el versículo 4. ¿A quién se debe temer? Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed.
¿No se venden 5 pajarillos por 4? Con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún el cabello de vuestras cabezas están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Aquí, vamos. ¿Qué es lo que primero hablamos? Hablamos de la hipocresía de los fariseos, ¿no? Que tenían como que pecados ocultos y que no los sacaban a la luz, hablaban con hipocresía. Ahora, ¿por qué sería esto? Porque temerían, porque tal vez temen a los hombres, porque a qué es lo que le vayan a decir, qué es lo que le vayan a juzgar, o si alguien pecaba, tal vez tenía temor de que los fariseos lo descubran. Pero no temas, no temas al hombre, ¿qué es lo que puede decir el hombre? No temas no temas a lo que digan los demás. Antes, temed a Dios, a quien, a quien no solamente puede, a quien no solamente, no temas a quien solamente puede dañar tu cuerpo, sino a aquel que puede juzgar. Ahora, siempre se escucha de temer, ¿no? La palabra temer va bastante relacionado con la palabra respeto, ¿no? Pero esta vez la palabra temer va relacionado con tener miedo. ¿A quién debes de tener miedo? ¿Sí? Ten miedo a aquel que puede juzgarte. ¿Sí? Entonces, apártate de lo que estás haciendo, aparte, y él no dejará que caigas en el infierno, ¿no? Es más, ¿no? Aquí dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestras cabezas están todos contados. No temáis, porque más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Qué quiere decir eso? De que no temas por lo que te vayan a hacer los hombres, sí, porque Dios no dejará que ni el cabello, eh, ¿eh? Porque Jehová no te dejará, ¿no? Porque ustedes valen más que los pajarillos. Nosotros valemos más que los pajarillos. No temamos. Si nosotros hemos hecho algo malo, volvámonos a Dios, pero no seamos hipócritas. Continuamos, versículo 8 digo. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo el que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Aquí nos habla de que confesemos acerca de Jesús. Y lo que llama la atención es que Jesús nos va a confesar delante de los ángeles, ¿no? Pero si nosotros no habláramos de Jesús o lo negáramos a Jesús, Él también nos negará delante de los ángeles. Entonces, ¿qué nos conviene? Nos conviene estar con Jesús, no negarle. Ahora, también te habla de las blasfemias, ¿no? Contra el Hijo del Hombre o contra Jesús, ¿no? Pero que eso sí le sería perdonado, ¿no? Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo no le sería perdonado. Entonces, cuidémonos de qué cosa estamos hablando, de qué cosa estamos pensando. Mejor es el evitar no opinar, ¿no? En ciertas cosas, ¿no? Porque para no pecar contra el Espíritu Santo. Recuerdo que esto de aquí también en un momento Jesús habló cuando en un momento decían los fariseos de Jesús, por el espíritu de los demonios es que echa demonios, decían así. Y Jesús ante ello habla, ¿no? De que el que habla
el que blasfemare al Espíritu Santo no le será perdonado. Lo mismo habla. Y entonces, esa actitud de atribuirle el poder a los demonios, cuando es el poder de Dios, ¿no? Cuando es el poder por medio del Espíritu Santo, cuando es el poder del Espíritu Santo, ese es pecar, blasfemar contra el Espíritu Santo. Cuidarnos de ello. A veces vemos hermanos también que a veces están saltando en la iglesia, están llorando. ¿Cuántas personas dicen, no, esos están locos? ¿Cuántas personas empiezan a burlarse de eso también? Pero los que estamos allí sabemos que eso es por obra del Espíritu Santo. Así que tengamos cuidado de blasfemar contra el Espíritu Santo. Versículo 13 nos dice: le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me has puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una palabra diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Nos habla de la avaricia, y también de la codicia, ¿no? Porque esto era una herencia que se tenían que repartir entre dos hermanos. Fácil es, ¿no? Tal vez fraccionarlo en dos partes, ¿no? O vender todo y fraccionarlo en dos partes por igual. Pero tal vez hay una discusión, ¿no? De que este terreno lo podemos partir, ¿no? De que yo no quiero venderlo, de que cuesta tanto, y entonces empieza la discusión, ¿no? Y a veces uno no quiere ceder, y ahí es cuando vienen los problemas. Entonces, es mejor la familia, es mejor estar en paz en familia que estar discutiendo por una cantidad de dinero. No sé por lo que estés pasando, que me va a escuchar, ¿no? Esta palabra. No sé por qué estés pasando, tal vez en casa eres el único que da para el diario o para los gastos de la casa. O tal vez es tu hermano y tú no. Y lo que yo te diría es que honres a tus padres, que des de acuerdo a tus posibilidades, que des también con amor. Y si recibes algo, recíbele con amor. No codicies, no hagas que el dinero separe tu familia, no hagas que el dinero cause la división entre tú y tu hermano, porque tú eres luz en tu casa, porque mejor es la salvación de cada uno de tus familiares que unos cuantos soles. El afán y la ansiedad. Versículo 22 dice: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta.
¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menor, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, aquí vemos que no nos afanemos por las cosas, no. Es más, aquí habla de cosas vitales, ¿no? Que es que es por la comida, ¿no? Por lo que vamos a comer y o también por el abrigo, que es una prioridad también, ¿no? Por lo que habéis de vestir. Y nos compara con los animales, diciendo que también nosotros somos mayores que estas aves, ¿no? Y que si trabajamos para Dios, todo lo demás vendrá por añadidura. Hay un texto bíblico que dice, ¿no? El obrero es digno de su salario. Si el obrero es digno de su salario, no te enfoques, si sirves a Dios, no te enfoques en que te paguen en ese momento. Tal vez detrás de estas cámaras también hay un pastor que está escuchando. Y muchas veces, en diferentes ocasiones, escuché a pastores utilizar el versículo, el obrero es digno de su salario, para poder cobrar gratificaciones, para poder cobrar liquidaciones, para poder cobrar vacaciones, para poder cobrar una remuneración de la iglesia. Si el obrero es digno de su salario, no te, no te esfuerces por cobrar ese dinero. No te enfoques en ello, porque Dios lo añadirá. Así como los discípulos que fueron a predicar a diferentes naciones, que Dios le decía no lleven doble capa ni alforja, ¿no? Y si todo lo que te pusieren en la mesa, cómelo, ¿no? Y si nadie te recibe, sal de esa ciudad y sacude tus sandalias. Y ahí aplica porque el obrero es digno de su salario. Dios sabrá cómo recompensarte. Dios te va a cuidar. Porque el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y si decidimos seguir a Dios, no esperemos comodidad, porque habrá momentos donde no recostar la cabeza, porque esa es nuestra cruz. Pero eso no significa de que vamos a estar tristes. Eso no significa de que eso de ahí va a ser una melancolía, sino que eso también será para victoria, para testimonio. Así como cuando Esteban, cuando fue apedreado, en él no hubo rencor, sino que hubo una paz para decir que no les tomen en cuenta este pecado, al punto que vio a Jesús a la diestra del Padre. Este pasaje tiene que ver mucho con la confianza en Dios. Y si hay mucha confianza, si hay esa fe, entonces cógete de la palabra y nuevamente, ¿no?
Decid, mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas estas cosas, tus primeras necesidades, que son lo que señala en este pasaje. Continuamos, dice, tesoros en el cielo. No temáis, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsa que no se envejezcan, tesoro en el cielo que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu vista? ¿En las cosas terrenales o en el amor a tu prójimo? En las cosas celestiales. Entonces, si sembramos, no significa que cosecharemos para acá, necesariamente, sino es también hacer tesoros en el cielo. Así que no estemos ansiosos, afanosos por nuestros bienes, y también hasta lo que tenemos, también podemos compartir. Tenemos que compartir también con los que necesitan. El siervo vigilante, versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame le abran enseguida. Bienaventurado aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia, y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia que hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Aquí nos habla de velar, a estar atentos. Si nos damos cuenta, este pasaje nos prepara para nuestros tiempos finales, ¿no? Tanto habla de la venida del hombre, como también del tiempo en que nosotros podemos morir, ¿no? Entonces, aquí nos dice, ¿no?, de que velemos, de que estemos a la espera, seamos prudentes, ¿no? Porque si el padre supiera que viene el ladrón, ya se pasa otra historia, ¿no? Dice, ciertamente este de aquí estaría velando para que no deje que el ladrón entre a su casa. Aquí nos habla también de una segunda y tercera vigilia. Bueno, de acuerdo al horario judío, eran 3 vigilias. Eran de 6 a 10 de la noche, y de 10 a 2 de la mañana, y de 2 de la mañana a 6 de la mañana. Hay algunas personas que creen que hay 4 vigilias, que seguían de la vigilia romana, pero la vigilia judía se separaban en 3, la vigilia romana en 4, que es de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Aquí nos habla de la segunda y tercera vigilia nada más. Luego vamos al versículo 41, nos dice: entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo al Señor: ¿quién es el mayor fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado cual siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzaría a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día
que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Bueno, aquí vemos una persona que abusa de su autoridad, ¿no? Con respecto a los otros siervos, ¿no? O sea, es un ejemplo, ¿no? De cómo sería recibido, ¿no? Más si le cuida de lo que se le ha encargado, entonces será bien recibido también, ¿no? Entonces, ¿cómo nos estamos comportando aquí en la tierra delante de Dios, ¿no? Y qué estamos haciendo con las cosas que nos ha encargado Dios? ¿Estamos sacándole provecho para nosotros? ¿O estamos trabajando para que ellos también estén bien? Tal vez tengas un ministerio en la iglesia. ¿Cómo estás llevando este ministerio? ¿Estás llevándolo con bastante responsabilidad? ¿No? Es una incógnita, ¿no? Que cada uno se puede hacer para poder reflexionar. Vamos con los siguientes versículos. Versículo 49. Jesús, causa de división. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado, y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿Pensáis que ha venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión, porque de aquí en adelante cinco en una familia serán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. ¿Por qué causa de división? Recordemos que cuando Jesús vino, muchos lo consideraron como Señor, pero habían judíos que todavía no. Y entre esas familias habían quienes creían a Jesús como el Mesías, pero de esa misma familia quienes no. Y esa fue una causa de división. Y así también, tal vez, en cada uno en su casa tiene esa diferencia, ¿no? Algunos que no van a la iglesia, que ni creen en Dios o no les interesa, o simplemente creen en Dios pero no congregan. Pero tú sí congregas, tú sí crees en Dios. Y entonces, a veces, las programaciones familiares que se hacen, como para hacer una actividad o salir, a veces choca con tu horario de servicio. Y a veces estas cosas causan división. Lo mejor es que todos sirvamos a Dios. Versículo 54 dice: decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no distinguís este tiempo? Tal vez se refiere a los fariseos, ¿no? Que saben discernir entre cómo viene la lluvia, ¿no? Y cómo no pueden discernir este tiempo. Se refiere cómo no pueden distinguir de que yo soy Jesús. O sea, Jesús diciéndose a sí mismo, ¿no? Que yo soy Jesús y que debería de venir en este tiempo.
¿Por qué no me reconocen? Y nosotros reconocemos a Jesús. Ahora dice, versículo 57, ¿y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura en el camino arreglarte con él, no sea que te arrastre el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te mete en la cárcel, te deje. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Bueno, aquí habla de ponerte a cuenta con tu adversario, ¿no? Mejor arreglarte en el camino, ¿no? Si has tenido lío con alguien, mejor arreglarlo, porque llegar a juicio, porque llegar todavía a una discusión, ¿no? Porque así como tú puedes ganar, también él puede ganar. Lo mejor es conciliar, ¿no? Y porque si no, después de eso, si tú eres echado en la cárcel, vas a tener que pagar hasta el último, hasta la última blanca. Tal vez para ser liberado, o tal vez para quedarte en la cárcel, de pagar el tiempo para poder salir. Bueno, la Iglesia Católica lo utiliza esto como purgatorio, pero aquí no nos está hablando de la muerte. No confundamos, no transgiversemos la palabra para poder sustentar una literatura humana. La Iglesia Católica muchas veces utiliza la palabra de esa manera, de una manera inadecuada. Y la Biblia orientándolo a una teoría de Dante Alighieri, ¿no?, que habla sobre el purgatorio, pero aquí no te habla del purgatorio. Aquí te habla Jesús de que tienes que conciliar, de que tiene que acabar todo en paz, porque tal vez si llegas a juicio, cada uno tiene familiar y luego hay riña entre familia y familia, odios. Bueno, hermanos, esta es la palabra que me ha correspondido leer y que también quería compartirles con ustedes. Dios los bendiga. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias por esta palabra, Señor, que me has permitido leer y poder transmitirlo, Señor, a tus hijos. Tú eres grande, Padre Santo. Tu palabra es para siempre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, guarda, Señor, a cada uno de los hermanos que también estamos trabajando en este proyecto, en este evangelio, Señor. Tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.